Claro. Cuando tú le dices a un católico practicante que el Papa no es el vicario de Cristo en la tierra, y viene este Bergoglio que lo que quiere es destruir a la Iglesia Católica, entra en un conflicto muy importante, Claro. muy importante, porque entonces, ¿en quién creo? Eso es una enfermedad, de hecho, una enfermedad mental. Se genera una enfermedad mental, que es la disonancia cognitiva. Y entonces la respuesta es o ignorar, o la más típica es la agresión. Entonces te insultan, te quieren, inclusive hay muchos que te quieren pegar, te quieren meter un golpe, algo así, porque tú le estás pegando a ciertas cosas que no debería, uno se supone Claro, que no debería estar pero pegando. cuando tú lo llevas a la historia de esa religión católica, déjame decirte, yo fui seminarista católico. Claro. Fui seminarista de los salesianos en el seminario de San José de los Teques. Imagínate. Pero cuando tú llegas y le dices a ellos que el cuento empieza en el concilio ecuménico de Nicea, Atrás el de primer Nicea. concilio ecuménico de Nicea, con Constantino I el Grande, por cuestiones políticas, para reunificar los dos imperios romanos, el del este y el del oeste, ellos se tapan el oído. No, ellos te dicen ¿Tapan que el no. oído? No, ellos te dicen que no. Te dicen que no, que eso viene desde antes. Ellos no quieren que tú les expliques. Claro. Ellos no necesitan que tú le expliques eso. Y no le toques a Pablito, porque si le tocas a Pablito se ponen bravos. Exacto. Tú les rompes los paradigmas. Y romper paradigmas es muy difícil. Muy difícil. Y romper paradigmas es tan difícil que ahorita que tú me preguntas sobre Estados Unidos, ¿y qué le decimos ahora a los venezolanos, a los americanos, esto y lo otro? Dices, tienes que romper los paradigmas. Claro. Por ejemplo, los venezolanos decían que Venezuela no era Cuba. Y los americanos dicen que Estados Unidos no es Venezuela. Y los españoles dicen que España no es Venezuela. Entonces ¿por dónde comienzas tú a explicarles a ellos el ABC? ¿Por dónde comienzas? Lo que pasa es que eso que tú hablas de esa enfermedad, desde que somos niños, desde que tenemos uso de razón, nos están acondicionando para creer en cosas que no son reales. O te la cambio. Nos están preparando para asumir ciertas cosas. Te la volteo. Bueno, ahí estoy en desacuerdo contigo, porque yo no creo que mi madre me estaba preparando para nada. No, tu madre no. Los que idearon esa farsa, porque hay que decirlo, a nosotros nos llenan la cabeza de farsa desde que empezamos de chiquitico. Nuestros padres no son, ni más faltaba, los culpables. No son los culpables. No son los culpables, pero ellos, digamos, de generación en generación, pues van recibiendo eso y así mismo lo van transmitiendo. Nada que hacer. Exacto, pero nos han acondicionado mentalmente para creer cosas que no son verídicas. Que no son y que nunca van a ser. Lo estamos viendo. Mira, ahorita nadie sabe qué demonios es la pandemia esta. Ahorita nadie sabe si me vacuno, si no me vacuno, qué es lo que está pasando. ¿Dónde está el bicho? O sea, es una cosa impresionante. Claro. Pero el grueso de la humanidad está preparado para asimilar y aceptar mentiras. Claro que sí. Está preparado para asimilar mentiras. Claro que sí. Entonces, ¿por dónde empieza uno? Tú me haces una pregunta que me pones a mí a sufrir, porque ¿por dónde comienzo? Pues somos dos porque estamos sufriendo los dos. Yo no hallo cómo explicarlo, pues te lo pregunto a ti. Mira, tú tienes más experiencia que yo. ¿Por dónde comienzo?
O sea, tengo que comenzar en el año 1812. Creo que fue en el 1812 cuando se Habría que, crea el gerrymandering en Estados Unidos. habría que explicarle un poquito antes cuando los paladines de la justicia, mal llamado, ¿cómo se llamaba ellos? Los fundadores, que llaman padres fundadores, se fueron allá a París, allá en Europa, a firmar el Tratado de París, y de repente aceptaron, supuestamente Estados Unidos había ganado, se había ganado su independencia, pero en el tratado aceptaron las deudas con Inglaterra y con Francia. Una cosa rara, ¿no? Porque tú haces una guerra, tú y yo hacemos una guerra, tú ganas, y cuando nos sentamos a hacer el tratado, entonces tú me dices a mí, listo, yo gané, pero entonces yo te reconozco las deudas. Entonces, mira, habría que empezar por ahí, ¿no? Mira, el 99% de los ciudadanos en este país, Estados Unidos de América, cree que la guerra de secesión, la guerra civil, que comenzó creo que en 1860, algo así, fue para liberar a los esclavos, y eso es totalmente falso. Claro. Lo que estaba en el cerebro de el presidente Lincoln no era liberar a los esclavos. Había un problema. Esto es materia para otro programa, ¿no? pero había un problema económico. Obviamente, claro, siempre. Los esclavos eran mano de obra barata. Claro, como siempre. No era gratis. Problema de plata. Por cierto, te voy a decir lo siguiente. Yo tuve esclavos en Venezuela. No juegue. Yo tuve esclavos en Venezuela. ¿En serio? Yo tuve esclavos en Venezuela. Porque fíjate, y yo me di cuenta, ellos no se dieron cuenta, pero yo sí me di cuenta. Y yo dije, aquí hay algo raro. Ok. Estamos mal. Fíjate, te voy a contar. En donde yo vivía había dos organizaciones. Las organizaciones de los propietarios y las organizaciones de los pisatarios. Los pisatarios eran los empleados, porque yo vivía en una zona que fue una hacienda cafetalera. Entonces esta familia obtuvo del rey de España unas células. Okay. En donde le daban tantas hectáreas de terreno y tantos indios para trabajar. Claro. Sí. Entonces, pasaron los años, las décadas, los siglos, no sé. Y esta familia todavía tenía una extensa área de terreno. La dividieron en sectores. Y yo compré una de ellas. Okay. Pero los empleados de esa hacienda, que era una hacienda cafetalera, los empleados recibieron, vamos a decir, en prestación, recibieron una porción de tierra. Y a ellos le llamaban los pisatarios. Ok. Pisatarios. Pero los dueños que compramos, yo, entre ellos yo, que compramos esas haciendas, esas parcelas, éramos los propietarios. Entonces, se fundaron dos organizaciones. La organización de los propietarios y de los pisatarios. ¿Y cuál era la diferencia? Bueno, los pisatarios eran los patas en el suelo, los peones. Y los propietarios éramos los oligarcas, los que teníamos el dinero para comprar esa hacienda. ¿Comprendo? Y el documento de propiedad de cada uno decía dos cosas diferentes. Los documentos de propiedad son una risa. El documento mío de propiedad dice
va de la cañada tal hasta la mata de mango de la señora fulana de tal. Todo chévere, todo bien medido. Eso es una risa, eso es una cosa impresionante, una cosa impresionante. Entonces, oye, qué lástima que no me acuerde el nombre de la familia, ¿sí, hombre? Márquez, no era Márquez, bueno, ok, no importa, porque ya me acordaré. Entonces, en un momento dado yo era popular en esa zona y a mí me nombraron presidente de las dos asociaciones. Mejor. La asociación de los pisatarios y la asociación de los propietarios. Okay. Tremendo problema que yo me conseguí. Fue un tremendo problema que yo me conseguí. Me imagino. Entonces, resulta que cuando yo entro y voy a contratar a los empleados para que trabajen en mi finca, oye, yo quise darle un salario digno. Y entonces le doy un salario digno y me llaman la asociación de los propietarios y digo, oye Robert, me he enterado que tú le estás pagando tanto a los fulanos. Bueno, sí. Es tanto. Y entonces me dice, no vale, porque yo estoy pagándole no sé cuánto. Y yo, no, pero ¿cómo tú le vas a pagar eso? Bueno, te voy a hacer la historia corta. Lo que yo le pagaba a mis empleados, que se consideraban bien pagados, oye lo que te estoy diciendo, Ajá. Se consideraban bien pagados, y yo tuve que renunciar a la presidencia de la Asociación de los Propietarios. Además. Le alcanzaba para comer nada más. No más. No, y se quedaban endeudados con el portugués del abasto, el único abasto que quedaba en la zona, el abasto de Francisco. Imagínate. Entonces yo llegué a un momento y dije, bueno, estos son esclavos. Porque, o tú crees que los esclavos en la época de la secesión solamente tenían para comer. O sea, uno tenía que pagarle la comida. No más. O venía gratis. Totalmente. O sea, los dueños de esclavos tenían que mantener a sus esclavos y le pagaban más que yo, porque si ellos se enfermaban, si los empleados míos se enfermaban, tenían que ir al seguro social. No era tu responsabilidad. No era mi responsabilidad, tenía que ir al seguro social, o en el Atillo, donde yo vivía, había ¿cómo se llama? Dispensario, algo. Un dispensario, y ahí lo atendían. O sea que yo me eximía del problema de yo tenía que mantener la salud de mi... O sea que tú yo tenía que mantener la salud de mis caballos y de mis animales. Pero no de tus empleados. Pero no de mis empleados. O sea que en ese orden de edad ellos estaban... Yo les pagaba un sueldo y ellos tenían con ese sueldo que ver comer, cómo hacían. Y no les alcanzaba para comer. O sea que los esclavos en Estados Unidos estaban mejor que los empleados en Venezuela. Claro, en ese orden de edad. Mil veces. Claro. 1000 veces. Vamos a estar claros, 1000 veces. Y yo me estoy incluyendo ahí. Claro. Yo me estoy incluyendo ahí, o sea, entonces, y ya lo que yo le pagaba era escandaloso para la asociación de los propietarios. Y todo eso en nombre de la democracia. Y todo eso en nombre de la democracia, claro. o de el libre mercado, del capitalismo. El supuesto libre mercado. Pero lo que estábamos haciendo era fomentar lo que vino después. Por supuesto. Lo que estamos haciendo es fomentar lo que vino después. Por supuesto, claro. Porque toda esa gente, bueno, en el año 2004, mis empleados fueron los primeros que redujeron nuestro hogar a polvo y escombros. Claro. O sea, resentimiento social. Yo no me daba cuenta, pero ellos sí se daban cuenta. Y entonces ellos hicieron así y mataron a todos mis animales, mataron a todos mis empleados
los vecinos, quiero decir, ¿no? Y convirtieron mi hogar de 4 niveles en polvo y escombro. Uy, imagínate. Ahí tenemos un problema serio. Y ahora, eso es un problema serio. Y ahora fíjate que en Estados Unidos, por casualidad de la vida, que no es ninguna casualidad, ahora están dizque, impulsando el tema del control de armas, por ejemplo, control de armas disfrazado del background check. No, ¿A dónde va a llegar? En Estados Unidos están haciendo desastre. ¿En dónde va a llegar esos movimientos? Lo mínimo es el control de armas. Lo mínimo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Giuseppe? Este es un programa, yo no sé cuánto tiempo va a durar este programa, pero este es un programa muy interesante porque nosotros hemos creado un monstruo. Ahí vamos. Y déjame decirte, yo no soy socialista ni nada de esas cosas, pero tiene que haber una justa retribución para que estos individuos no se aferren a lo que nosotros hacemos para convertirnos en esto. Claro. Por ejemplo, yo te voy a explicar algo. Te voy a decir algo. Uno de mis tantos trabajos que yo tuve aquí, cuando me tuve que venir en el año 2004, fue de camionero de gandola. ¿Tú sabes lo que es una gandola? Claro. Ok. No, porque como tú eres colombiano, a lo mejor no sabes lo que es. No, señor, yo no soy colombiano. ¿No eres colombiano? No, señor, yo estudié en la Universidad Simón Bolívar de Sartenejas. Una de las mejores universidades de Hispanoamérica. Entonces, fíjate, te voy a decir, si yo no hubiera sabido cómo es el comunismo, trabajando como gandolero, yo me hubiera convertido en comunista. Claro. A mí me ofrecieron $700 semanales y yo no llegué a mandarle a mi familia más de $300 semanales. Yo tuve que alimentarme de perro caliente, sin pan, porque el pan me costaba más caro. Claro. Entonces, y yo dije, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Claro. Entonces, esas cosas, ¿cómo es el sistema? Esas diferencias entre el dueño del camión y el que maneja el camión es tan atroz, tan diametral, que es muy fácil para que venga cualquier individuo a venderte una ideología que al final vas a terminar peor que como tú empezaste. Vas a terminar peor que como tú empezaste. Claro. ¿Cómo le pagan propina a tus hijos? ¿Cómo le pagan propina? Yo tengo un hijo que es chef. Ok. Y él es un chef de un restaurante japonés que tú sabes que cocina ahí delante de la gente. Y entonces la gente le da propina. Tiene 7 años. Pero tiene 7 años trabajando en ese restaurante. Es un empleado calificado, porque todo el mundo sabe cómo cocinar esa comida. Claro. Entonces le pagan, él es simpático y le echa chistes y mientras está cocinando está diciendo esto y lo otro para aquí para allá. Entonces los comensales se emocionan y le dan una buena propina. Claro. Pero esa propina la tiene que repartir él con el individuo hasta que limpia el piso del restaurante. Ajá. Y lo que le queda a él es, no sé, una 10ª parte. Ahí lo que tú dijiste hace 20-25 minutos, que dijiste, no, es que en el mundo no se implementó el comunismo. Es que no se puede implementar, Robert. Sencillamente porque el comunismo y el socialismo van en contra del orden natural del ser humano.
Es decir, todo ser humano quiere evolucionar, quiere mejorar, que no sé qué. Claro. Y esto lo que te están diciendo es tranquilo que todo iguale. No, pues espérate, todo Claro. iguale quiere decir que si yo trabajo más y el otro trabaja menos, ganamos lo mismo. Pero entonces yo para qué me esfuerzo. Entonces, esa Claro, es una... claro, pero cuando tú encuentras que tu esfuerzo individual Nadie la aprecia. no se equipara con la producción con lo que tú produces, Claro. hay un conflicto ahí. Y eso es lo que produce este embuste del socialismo y del comunismo y de Pero todas estas cosas. lo que Porque pasa es que... la gente se da cuenta, la gente dice, Claro. "Ven acá". Es que, Ok. es que el socialismo parte del conflicto. No podría haber socialismo si no se inicia con un conflicto. Si no se inicia con una división, ya sea de clase, económica. Exacto. Por ejemplo, yo le pagaba a mis empleados, yo te voy a poner mi ejemplo. Ya. Yo le pagaba a mis empleados, oye, yo no sé cuánto va a durar este programa, pero Pero bueno. no importa, perdón, vamos a hacer un cortecito. No importa, si tenemos que hacer de esto, sacamos 2 programas, sacamos 2. Sacamos 2. Tema bueno, Venezuela, fíjate. Latinoamérica y tema Estados Unidos. Seguimos, dale. Porque fíjate, yo le pagaba a mis empleados más de lo que le pagaba en la región, en el sector, cualquier propietario. Claro, Pero no era suficiente. nunca es suficiente. No era suficiente. Porque ellos veían que yo tenía, por ejemplo, ellos cuidaban mis caballos. Yo tenía 40 caballos. 40 caballos de feria. No de feria, tenía 6 de feria y los demás eran de cría. Entonces, venía la feria y a esos empleados míos iban conmigo a la feria y bañaban al caballo, lo alisaban. Lo peinaban. Y yo ganaba un premio por eso. Pero ese premio para ellos no significaba nada. Claro. Ellos seguían ganando su sueldo. Entonces pero yo llegué a un momento en que tuve un conflicto, digo, ¿qué estoy haciendo? Y me di cuenta con mi experiencia, porque déjame decirte que yo empecé en esto en el año 1972. Yo no estaba cuando eso. 72, tenía 22 años de edad. Y yo no sé a cuántos seminarios yo tuve que asistir. Si yo le digo a mi esposo, si yo tuviera un centavo por cada seminario que me hicieron asistir, yo sería millonario. Claro. Sería millonario. Entonces, ¿qué sucede? Que yo llego y me digo, bueno, ¿dónde está lo que se conoce en economía como el break-even point? Donde tus ingresos se equiparan con tus egresos. Y de ahí para adelante Es ganancia. es utilidad. Claro. Entonces hay un problema muy serio. Y esto que te estoy diciendo no lo vas a encontrar en ningún lado. Los que están escuchando este programa no van a encontrar esto que yo estoy diciendo en ningún lado. Porque la gente tiende a no decir sus debilidades, sus errores. Ahora, ¿cuánto le tenía que yo pagar a mis empleados? Para que mis empleados se sintieran gente, para que no se sintieran esclavos. No lo sé porque no he llegado a ese punto. Claro. Pero evidentemente hay un problema serio entre lo que gana un patrón y lo que gana un producto de lo que produce sus empleados. Y ahí está el conflicto. Ok. Entonces, yo no estoy en contra
del capitalismo, no estoy en contra del mercado libre, no estoy en contra de nada, pero yo todavía hoy, hablando contigo, no te puedo yo decir dónde está el break-even point. Y a lo mejor quien escuche este programa me lo podrá decir, el break-even point está en tal cosa. De pronto. Lo que sí te puedo decir es que yo vivía muy bien, yo me daba viajes todos los años, a veces varias veces al año, y mis empleados no podían bajar a La Guaira a bañarse en el litoral central. Así es. Porque no tenían cómo bajar. O sea, esa bonanza. Y yo le pagaba más que la totalidad de los propietarios del sector. O sea que, imagínate, esa bonanza que hablaban por todos los medios, porque yo, digamos que yo llegué a Venezuela ya tarde, ¿no? Grande, realmente, llegué grandecito ya. Entonces, toda esa bonanza que ellos hablaban, y te lo pregunto abiertamente porque yo no viví esa época de los años 70 allá en Venezuela. ¿Esa bonanza qué? Esa bonanza era puro gamelote, porque no les llegaba a la gente finalmente, como decían. Esa bonanza le llegaba a un sector mínimo. ¿O por qué tú crees que sucede lo que está sucediendo en el mundo? Claro. O sea, sucede porque no hay una equidad entre los productores y el que se beneficia de esa producción. Claro. Entonces ahí ahora mucha gente que escuchará este programa dirá: Robert Alonso es un socialista. Sí, mucha gente dirá, y ahí me meterá a mí en No, el mismo. Robert Alonso lo que quiere es que no venga un populista a sacarle provecho a las desigualdades que nosotros, los propietarios, los propietarios, Sí, empresarios, propietarios, productores. Productores, le sacamos a él. Claro, claro. Es así. Entonces, ahí está el problema. Y es muy fácil que venga alguien a prometer Villa y Castillo. Después no hace nada. Es tremendamente fácil. Es muy fácil, tú te paras, mira, como lo estamos haciendo ahora, nos hacemos un programa, pagamos 4 televisoras, 5 radios y salimos a prometer salario, etcétera. Si yo salgo, vamos a suponer que yo tenga una televisora de circuito cerrado en mi sector. En el sector se llamaba La Mata, en el Hatillo. Sector La Mata del Hatillo. Yo tengo una posibilidad de hablar con todos mis empleados. Y yo le digo: pero ven acá, ¿tú no ves que el patrón se la pasa en fiestas y hace parrillas y va a ferias y lo empieza a envenenar? Alimentan y que ustedes crían y esto y lo otro. Y ustedes no tienen para cubrir más allá de su alimento. Y se quedan endeudados. Entonces ahí viene el elemento. El sacudón mental, ¿no? Ahí viene un sacudón mental y el elemento le dice: bueno, es verdad. Porque yo, que soy el que me levanto a las 6 de la mañana, yo me levantaba a las 10. Claro. Me levanto a las 6 de la mañana a alimentar estos animales y a cepillarlos, a que las colas estuvieran bonitas, a que las crines estuvieran bellas, y esto y lo otro. Él se lo lleva por una feria y goza, y yo lo que veo de lejos es como él disfruta con sus amigos en la celebración porque su caballo ganó el gran campeonato. Ahí está el problema. Y ahí acabó. Ahí está el problema. Claro. Ahora, ¿cómo nosotros podemos engranar eso? Entonces tú te pones a preguntarte qué está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos está pasando muchas cosas. Muchas cosas. Está pasando muchas cosas
que cuando tú la exacerbas, cuando tú la jurungas y cuando tú la revuelves, la gente piensa, pero no piensa de una manera lógica. No sé si es una lógica o qué es lo que es, pero la gente dice, espérate, yo no estoy recibiendo equitativamente lo que está recibiendo quien me paga. Claro. Y entonces ahí tenemos un problema. Y empieza Ahí el círculo vicioso. Ahí tenemos un problema. Claro. Y entonces, siguiendo con el hilo que venimos llevando, ¿verdad? Ahora sí, y con todo eso que acabas de decir, que ya lleva un tiempo, yo creo que tú ya llevas bastante tiempo diciendo eso. Ahora sí, ¿te parece si tocamos el tema Trump? Te voy a hacer el problema Trump. El problema Trump, porque ahí también hay problema. No, y también quiero tocar el problema TPS. Eso lo vamos a tocar bien de último. Entonces vamos a empezar por el tema Trump. Yo te voy a hacer un preámbulo, así cortico. Y aquí yo quiero dejar claro a la audiencia, tanto mi audiencia como la audiencia de Robert, que seguramente están viendo este programa, que nosotros no somos anti-Trump, ¿ok? Pero hay que decir las cosas en algún momento. Entonces, número 1, terminó haciendo amagues de que se iba a salir de la OMS, del Consejo de Derechos Humanos, de donde vimos la fotico esa antes del Che Guevara, y no se salió. Emitió un decreto en mayo de 2020, dice que iba a regular el tema de la censura en las redes sociales, y eso resultó más inútil que un carro descapotado en tormenta, ¿no? Estuvo 4 años criticando los medios de comunicación, bien por ese lado, pero al final le cerraron la cuenta suya principal de Twitter y nunca aceptó la invitación que le hicieran tanto John Matze de Parler en su momento como, tu amigo Robert, tu nuevo amigo, ¿no? El Andy Torba, ¿no? Nunca le aceptó la invitación a esas redes, ¿no? Y luego la tapa del frasco, ¿no? La fulana estrategia, ¿no? Entonces, se sometió al mismo sistema de elecciones que lo puso a él en la Casa Blanca en el 2016 y según cuando tú le preguntas a algunas personas te dicen, bajo pretexto te dicen, no, es que sí, es que él tenía que hacerlo porque había que dejar un precedente. Yo le quiero preguntar francamente a Robert Alonso, ¿tú te quedaste satisfecho con el accionar de Trump? Mira, hay una expresión en inglés que se llama mixed feelings. No sé cómo traducirla. Sentimientos encontrados. Sentimientos encontrados. Yo conocí a Donald Trump en el año 2004, recién llegado a este país sin nada en el bolsillo. Él era el propietario de Mi Universo y un gran amigo que todavía es mi amigo y juega golf con él. Todavía juega golf con él. Me dijo, te voy a presentar a Donald Trump porque a lo mejor puedes conseguirte una chamba con él. Porque yo era productor de televisión, he hecho cámara, he hecho todo lo que se hacía entonces en la televisión, porque hablo contigo ahora y tú me dices, no, porque esto es R4 45 58, yo no sé qué es eso. Pero en mi época, yo era un productor profesional exitoso. Entonces, coordinó un desayuno con él en El Doral. El Doral es una ciudad satélite que está prácticamente dentro de Miami. La gente le dice Miami, pero no es Miami. Entonces me siento con él y empiezo a conversar con él. La conversación fue muy, muy desagradable porque él no me estaba prestando mucha atención.
venía alguien, ¡ay! Lo otro, y firmaba un autógrafo. Venía una muchacha bonita y él la sentaba en su... Él estaba muy interesado en conocer a mi hermana. ¿Cuándo conozco yo a tu hermana? No. Mi hermana vivía en Los Ángeles. Claro. Y que voy a yo a saber cuándo puede conocer a mi hermana. Claro. Pero yo lo que quería era decirle, oye, yo soy camarógrafo, yo soy esto, yo soy productor Claro, de televisión. tú querías hablar de profesión, pues. Exacto. Profesionalmente. Él estaba interesado en conocer a mi hermana. Ok. Ese era su gol. Entonces, no llegó nada a la conversación. Me tuve que meter a vacié perro, bañé vieja, trabajé, hice de todo, me metí a gandolero. Claro. No funcionó. Lo que yo hice con Trump no funcionó. Definitivamente. Un día de eso, me descubro que Trump se iba a lanzar de presidente. De presidente. Ok. Por ahí me habían dicho que él había sido demócrata antes. Yo nunca lo he descubierto. No sé si fue demócrata o no fue demócrata, pero dicen que fue demócrata. No sé. Dicen también, si yo no he visto pues mucha video, bueno, a menos foticos, pues obviamente en la internet hay, pero no sabemos. No sé. El caso es que en el año 2008, yo acompaño a John McCain en su campaña electoral y por los estados fronterizos con México, a hablarle a los mexicanos del peligro que significaba que Barack Hussein Obama fuera el presidente de Estados Unidos. Claro. Entonces, yo empecé a hablarle de esto, de Cuba, de Venezuela, de esto. Hay videos, tú puedes verlo. Yo lo vi, yo vi las veces que tú... Alonso, thank you, Roberto Alonso. I'd like to welcome all of you who are just arriving. Queridos hermanos de la América Latina, que compartimos esta hermosa, noble y hospitalaria tierra de sueños y realidades. Hoy, más que nunca, debemos entender como un deber irrenunciable el legarles esta patria a nuestros hijos mejor que como la recibimos nosotros. Es aquí donde queremos que se desarrollen como hombres y mujeres de bien bajo los preceptos que heredamos de nuestros padres. Preceptos que abarcan la moralidad y ese hermoso sentimiento de familia que ha caracterizado a nuestras sociedades desde las frías tierras de Alaska hasta los lejanos confines de la Patagonia. Esta es una tierra bondadosa a la cual acudimos en busca del vital oxígeno de la libertad. Esta es la tierra que vio nacer a grandes hombres como George Washington, Thomas Jefferson, Henry Clay Lincoln y a tantos hombres que pasaron por la historia para enriquecerla. Vengo esta noche no solo en representación de la familia Alonso para ratificarle el apoyo a la candidatura de nuestro gran amigo John McCain. Tú hablaste durante las campañas McCain. Yo sí vi esos videos. Después John McCain se convirtió en más obamista que Obama. Es más, estando yo desayunando con Obama, con McCain, perdón,
Me llaman por teléfono y me dicen, Robert, aquí en Miami hay un escándalo formado porque la esposa de John McCain tiene un negocio en Cuba donde está fabricando con un socio brasileño cerveza para los turistas que vienen a Cuba. No para los cubanos, No, para los turistas que vienen a Cuba. Más ni más faltaba. Entonces, ¿cómo es eso? Y no solamente eso, sino que Fidel Castro le dio a la esposa de John McCain, candidato republicano contra Obama, le dio una casa de protocolo justamente al lado de la casa que le dio a Gabriel García Márquez, Gabo, El famoso Gabo. en el laguito del Country Club de La Habana. No lo cualquier más, sitio. Lo más exclusivo de Cuba. Claro. Sí. Yo le digo a McCain, pero McCain, ¿cómo es esto? ¿Cómo le va a hacer eso? Y entonces McCain me dice, no, yo no, negocio de mi esposa no me meto. Ah, ok. No me meto en los negocios. Por cierto, John McCain no podía ser presidente de Estados Unidos, como tampoco podía serlo Obama. ¿Por Porque qué? Obama nació en Kenia o en no sé dónde. ¿Y McCain dónde nació? Y McCain nació en Panamá. Porque el papá de McCain, y eso me lo dijo a mí McCain, el papá de McCain era el jefe del canal de Panamá. Y cuando McCain fue a nacer, el hospital, o sea, el canal de Panamá era territorio estadounidense. Pero cuando McCain fue a nacer, el hospital de Panamá estaba en restauración y tuvo que nacer en Panamá, en territorio panameño. No podía ser presidente de Estados Unidos. Pero Tampoco podía serlo Barack Hussein Obama, según. Pero una pregunta, ¿la Constitución de Estados Unidos dice que para ser presidente hay que nacer en Estados Unidos? ¿O ser ciudadano americano? Tiene que nacer en territorio americano. Y no aplica la... John McCain no nació en territorio. Pero no aplica el hecho de que tú tienes dos padres americanos. No aplica. Entonces hay un tema para investigar que seguramente no se va a investigar, Robert, porque yo creo que he hablado de eso contigo en privado. Estados Unidos jurídicamente es un arroz con mango. Eso no se entiende nada. Entonces John McCain no cumplía las condiciones para ser presidente de Estados Unidos. Imagínate. Como tampoco la cumplía Barack Hussein Obama. Barack sí estamos conscientes. Porque después de 4 años que se le pidió a Obama que dijera, que pusiera su partida de nacimiento, después de 4 años de presiones fuertes, Sí. él presenta una partida de nacimiento chimba, donde dice que él nació en el hospital Don Cojones de la Mancha, en Honolulu. Ah, sí, eso salió a la luz pública, pero no, eso es de allá de Kenia. Y eso hay muchos indicios por ahí. El hospital de Honolulu, donde supuestamente nació Obama, No lo conocen. no se llamaba Don Cojones de la Mancha hasta 4 años después, porque Don Cojones de la Mancha dio el dinero para beneficiar a ese hospital. Claro. Y ese hospital, cuando él nació, no se llamaba así. Pero peor, dicen que su papá, que él era hijo de un ciudadano de Kenia. Y Kenia, cuando él nació, no se llamaba Kenia. Era un protectorado de Gran Bretaña. De Inglaterra, claro. Es como si yo hubiera nacido en el año 50
y en mi partida de nacimiento dice que yo nací en la República Bolivariana de Venezuela. Claro, que todavía no se había formado. Eso, Exacto, claro. imposible. Pero quiero volver a la pregunta que te había hecho. Porque nos salimos un poquito. Empezamos hablando de Trump con el tema de tu hermana, María Conchita, y luego nos salimos del tema. Entonces Trump. La pregunta es: ¿tú quedaste satisfecho con la actuación de Trump? Entonces Trump llega a la Casa Blanca. ¿Por qué llega Trump a la Casa Blanca? Yo llegué a la Casa Blanca porque le aprobaron llegar a la Casa Blanca. ¿Quién le aprobó? Hay quienes dicen que es el Deep State, el Estado Profundo. No sé por qué lo llaman así, porque está más claro que el agua. ¿Quién es? Bueno, la cúpula que pone a los presidentes en la Casa Blanca. Correcto. Ponlo, llámale como le quieras llamar. No, es que sabe por qué a mí no me gustan eso, y yo lo he dicho públicamente también, por qué no me gustan ese tipo de nombre. Porque a mí me hace recordar una experiencia de infancia, eso. La experiencia de la camorra napoletana. Sí, que tú en la época pues se enfrentaban varias familias, supuestamente se enfrentaban, y entonces esas tragedias llenas de matanzas sobre las autopistas cercanas a Nápoles y tal, y entonces pues, en los medios que te decían era, claro, porque es que la nueva familia organizada está peleando contra la vieja familia organizada, porque unos quieren una cosa y el otro no quiere meter droga y los otros sí. Y entonces yo de chiquitico, yo me acuerdo que no entendía nada, ¿no? Entonces yo preguntaba, bueno, pero ¿quiénes son? No, es la nueva familia organizada. No, sí, pero apellido, o sea, ¿cómo llaman estos tipos? No, es la nueva Entonces, a mí cada vez que me llegan con este tipo de, no sé cómo son, a este tipo de acrónimo o este tipo de nombre, este tipo de nombre fantasía, a mí me hace recordar allá atrás cuando la camorra, y entonces pues nadie sabía los nombres de nadie, y en los medios de comunicación también no se atrevían a decir los nombres. Entonces uno dice, no, pues espérate un momentico, porque sí sabemos quiénes son, entonces digamos los nombres. Sí me entiendes. Bueno, más o menos lo mismo. Es lo mismo. Bueno, finalmente, pues acuérdate que hubo mucha inmigración siciliana en Estados Unidos, ¿no? Siempre ha habido un vínculo. Yo no sé si la camorra siciliana. No, la mafia. Allá es la mafia. Influyó, pero el hecho es que llega a la Casa Blanca. Y la Ndrangheta de Calabria, ¿no? Ahora, cuando él llega a la Casa Blanca, empiezan a bombardearlo. Así es. Los que no quieren que él estuviera ahí, porque quería que estuviera la Hillary. Que todavía estamos esperando que la metan presa, ¿o no? Yo me quedé esperando. ¿Te acuerdas de ese mitin político? No van a meter preso a nadie. A nadie metieron preso. A nadie. Pero yo sí me quedé esperando, porque acuérdate, en los últimos meetings que se enfrentaron los dos. Que hay que meter preso mucho, porque claro. por ejemplo, si no hubo fraude electoral, supuestamente, si no hubo fraude, hay que meter preso a una cantidad de gente que bajo juramento dijo que hubo fraude. ¿Y entonces dónde está esa gente? ¿Y dónde está esa gente? Ahora, si hubo fraude, entonces ¿cómo es que este señor es presidente? Claro. O sea, vamos a estar claros, porque aquí esto es un país, supuestamente es un país de leyes. En teoría. Y si hay fraude, hay fraude. Y si no hubo fraude, no hubo fraude. Claro. Ok.